todas las crisis se parecen, pero todas las crisis son distintas, Javier. Y esta, cuando empezó, yo recuerdo que oíamos hablar del coronavirus en China y en la redacción alguien comentó, yo estaba preparando un reportaje sobre el boom de Madrid y cómo Madrid había adelantado a Barcelona y cómo se había convertido en un modelo de crecimiento, y yo recuerdo que estaba muy entretenido con ese reportaje y alguien comentó en una reunión del mundo que esto del coronavirus iba a ser peor que la gran recesión de 2008. Y mi primera reacción fue pensar qué exageración, pero en fin, el hombre que lo comentó incluso es posible que se quedara corto. Luego, cuando esto empezó, utilizamos siempre en las crisis herramientas antiguas para gestionarlas. Y en virtud de esas herramientas, pues todos decíamos, esto es un choque exógeno, este choque exógeno cuando se resuelva la situación sanitaria y por lo que hemos visto en Wuhan, 2 meses, 3 meses como mucho, esto recuperará. Bueno, prácticamente todas las previsiones se han visto cortas, esto está siendo mucho más complicado. El impacto económico, en principio, es muy grande y aunque lo hemos hablado muchas veces tú y yo, tampoco es muy significativo hablar de esas caídas del PIB, compararlas con las que ha habido antes, pero sí es verdad que esto está siendo mucho más endiablado de gestionar que en otras crisis anteriores. Pero bueno, eso es lo que son las crisis, ¿no? Contra las ideas de las escuelas, de los marxistas, los keynesianos, los austríacos, que consideran que las crisis son todas iguales, cada crisis parece que es distinta y esta se está complicando mucho más de lo que inicialmente pensábamos. Entonces, ahora el Fondo Monetario Internacional habla de una crisis mucho más prolongada, mucho más lenta, injusta. Esto, ¿tú cómo lo ves a estas alturas de la película y teniendo en cuenta lo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha? Bueno, pues coincido mucho. Fíjate que me acuerdo con tu análisis. Fíjate que me acuerdo de el primer coletazo en España o la primera decisión que hubo que tomar en España fue la cancelación o no del Web Mobile. Y a mí entonces, y no me duele nada decirlo, me pareció una medida excesiva. ¿No? Me costaba trabajo entender lo que era, vamos, no tenía ni idea de lo que era una pandemia, de lo que es una crisis sanitaria, ni mucho menos de cómo nos iba a afectar, ni de cuál iba a ser la situación pues ahora en octubre, ¿no? Unos cuantos meses después. Era realmente, obligaba a un cambio mental que yo desde luego no fui en absoluto, me costó hacerlo, no fui los primeros en verlo. Y en 2007 me pasó exactamente igual. Fíjate que esa anécdota la he contado muchas veces. Estaba yo en Menorca de vacaciones, entonces todavía yo compraba el periódico, o sea, todavía, y en Menorca los periódicos llegan tarde, llegaban pues al mediodía, ¿no? Y estábamos arriba en el norte, perdidos ahí. Y me acuerdo, me acuerdo que era el mundo, podía haber sido el país, pero era el mundo, ¿no? Y cuando leía las primeras noticias pensaba, qué horror, estos no saben ni lo que son las hipotecas subprime, ni lo que es una crisis. O sea, realmente son becarios en la redacción que no tienen ni idea de nada, ¿no? Y mira tú lo que la década que nos costó, ¿no? Recuperar los niveles, recuperar el empleo y que prácticamente en España, y no hay que olvidar que lo hemos rozado los niveles de afiliación previos a 2007 y nunca hemos recuperado los salarios, por cierto, no los salarios, la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto, quizá eso sea irrecuperable, pero ok, no la hemos recuperado. Entonces, y esta vez, independientemente de si somos adivinos o no, que no se puede ser adivino y ser tan calvo, ¿no? O sea, para ser adivino tienes que tener melena, Greñas. ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, es otra especie, ¿no? Entonces sin ninguna pretensión de ser adivino y aceptando las limitaciones que tiene el mirar hacia adelante, ¿no? Que, por cierto, es lo que hace la economía, ¿no? Al contrario que la contabilidad que mira para atrás, la economía siempre mira para adelante, ¿no? Y te obliga a esa mirada
cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas, cómo estaríamos si hubiéramos hecho esto, cómo vamos a estar si hacemos esto o hacemos lo otro, ¿no? Ese tipo de mirada que es una mirada arriesgada, ¿no? Y, y, y esta, no sé cuáles son los precedentes. Has dicho que todas son distintas. Bueno, pues sí y no. O sea, la, el- la teoría de ciclos reales, que es la que a mí me enseñaron, ¿no? Que es la teoría neoclásica, ¿no? No estos ciclos keynesianos de demanda y este lenguaje un poco, déjame que diga viejuno. Seguro que alguien se va a molestar, pero es un poco viejuno de si es demanda o oferta. Yo cuando digo demanda y oferta me dan como que tengo que lavarme la boca con jabón porque no sé de qué estoy hablando, ¿no? O sea, en fin, un día si quieres lo explicamos con detalle, pero me lo tienes que preguntar y no hablamos de nada más porque me va a llevar un buen rato, ¿ok? Y, y entonces lo que sabemos, lo que todos los ciclos tienen es ciertas regularidades, ¿no? Independientemente de cuál sea la causa. Voy a decirte dos cosas que son muy tontas. La inversión fluctúa mucho más que el consumo. Ya está. Y eso pasa en todos los ciclos. Y en este, pues también. ¿Por qué? Hombre, pues porque lo último lo que vamos a proteger las personas al final es el consumo. Vamos a intentar usar todos los mecanismos, endeudarnos o no endeudarnos, trabajar en fin, o modificar nuestras decisiones para suavizar el consumo, ¿no? Proteger el consumo, que al fin y al cabo es nuestro bienestar. En cambio, la inversión no, porque la inversión, pues podemos no invertir, siempre podemos esperar, ¿no? Y lo mismo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a aguantar más, vamos a conducir coches más viejos todos en la próxima década de lo que hubiéramos, esto va a retrasar la modificación, o sea, la actualización del parque móvil, la electrificación. ¿Por qué? Pues porque podemos esperar con nuestro coche antiguo. Pero en cambio, pues vamos a mantener el consumo de electricidad y el consumo de alimentos y nos vamos a quitar el ocio antes que los demás. O sea, hay siempre unas prioridades que se van a repetir en todas las crisis, ¿no? Y eso también nos sirve para darnos unas pistas de qué es lo que va a pasar. Dicho todo esto, es que es brutal, es excepcional, es sin precedentes, porque afecta no a las empresas, no a la banca, o sea, no hay nadie que se libre. O sea, estamos todos absolutamente impactados, todas las personas, todas las empresas y todas las familias, y especialmente en el sur de Europa, especialmente en economías como la española, con el mix de actividades que hacemos en España, ¿no? Y con nuestra idiosincrasia, con nuestra... Estaba leyendo un artículo fascinante esta mañana sobre los bares cerrados y la tristeza de que te has quedado sin bar, ese espacio mágico entre tu trabajo y tu casa, donde puedes parar y leer la portada del As y tomarte una caña en 3 minutos, donde todo el mundo sabe tu nombre y a nadie le importa mucho, ¿sabes? O sea, donde puedes ser anónimo y ¿dónde está eso? ¿Por qué eso ya no hay? ¿Cuándo van a volver los bares? ¿No? Bueno, pues eso es muy triste y esto es muy dramático y nos ha obsesionado mucho más, no sé si más allá de lo razonable, o sea, se ha convertido en una obsesión, ha complicado el discurso, ha complicado todas las decisiones ahora tienen una dimensión sanitaria, una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión política y son demasiadas bolas al mismo tiempo en el aire, ¿sabes? Y cuesta trabajo que no se te caigan todas. Y eso actuando pues sobre las propias limitaciones institucionales o la composición de los parlamentos, las tensiones sociales, la historia, seguimos, y el resumen, ya, seguimos pendientes y lo vamos a estar siempre de la evolución de la sanidad. Y esta es una crisis sanitaria, al contrario que otras. Es una crisis sanitaria y su evolución y la recuperación y los ritmos los va a determinar siempre la evolución de la pandemia, la evolución de la crisis sanitaria y su gestión, ¿no? Y entonces, no sé si lo hemos entendido, no sé si lo han entendido nuestros políticos, no sé si lo ha entendido la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues es más triste que otras veces, porque tú no puedes hacer, no solo podemos hacer lo que nos deje la sanidad y su gestión. Y ahí es donde debería estar la lupa. La lupa debería estar... Miren, yo no sé lo que hay que hacer con los jueces,
ni con los bares, ni con las discotecas, ni con... No sé lo que hay que hacer con nada, pero por favor, ocúpense de la sanidad, porque yo ahí no puedo hacer nada y lo siguiente que me van a decir es que no puedo salir de casa o que la burbuja, no sé, o que los niños ya no van al cole. ¿Y yo qué voy a hacer? Aguantarme. O sea, ¿sabes cuál es mi duda, Miguel? Si voy a ser capaz de aguantarme. Esa es mi única duda. O sea, es cómo voy a reaccionar yo ante una nueva confinamiento, ante algo que me va a venir impuesto. No sé, es que de verdad lo que nos ha pasado es este absoluto pisoteo de las libertades individuales. Haber estado 3 meses, y yo creo que hay que decirlo, en arresto domiciliario sin juicio de ningún tipo. O sea, mire usted no va a salir de casa. Y lo hemos aceptado con aplausos y con... Bueno, Ya, pues, solo para recordarte, cuando estalló recuerdo que en vísperas del estallido de la crisis de la gran recesión, se me acercó una redactora. Yo entonces trabajaba en la Gaceta de los Negocios y con una página me enseñaban las páginas para que les diera el visto bueno, y era una página de mercados, de la sección de mercados, y había unos breves. Y uno de los breves era que la CNMV había aprobado los CDOs sintéticos. Y entonces yo le llamé a la redactora y le dije, vamos a ver, ¿qué es esto de un CDO sintético? Sabemos lo que es un CDO sintético. ¿Cómo podemos publicar cosas que ni nosotros entendemos? Y la pobre redactora me dijo, mira, es que esto nos ha pasado una circular en la CNMV y yo no sé siquiera si se puede explicar. Es una cosa muy complicada. Bueno, en aquel momento no sabíamos ni lo que era el CDO sintético ni el CDO natural, ni sabíamos lo que era una subprime. Yo recuerdo que hubo una serie de caídas misteriosas de la bolsa. Yo en aquella época me estrenaba como contertulio de Radio Intereconomía y recuerdo que antes de entrar en mi primer debate me leí un artículo del Economist en el que hablaba de que había un problema con las hipotecas subprime en Estados Unidos, pero que era un tipo de hipotecas muy reducidas, un mercado muy pequeñito, que tendría algún efecto, pero que no sería un efecto muy grande. No obstante, parece que a partir de aquello se habían utilizado como subyacente de derivados y podía ser, bueno, el caso es que se organizó un pifostio increíble, y en aquel momento es que no sabíamos ni lo que era subprime. Nos enteramos leyendo el libro este de Leopoldo Abadía, de la crisis sí, ninja, donde claro que explicaba muy bien cómo se troceaban los préstamos y cómo acababa cada parte en una punta del mundo. En aquel momento, lo que sí aprendimos, y yo creo que es una de las buenas noticias de esta crisis, es que, primero, el Banco Central Europeo tardó mucho en reaccionar. Segundo, la Unión Europea, Alemania y Francia tardaron también mucho en reaccionar y confiaron muchísimo en que la austeridad era un poco la pieza balsámica, el tratamiento que había que aplicar. Bueno, ahora se vio que no funcionó. O sea, hasta que primero Draghi no dijo aquello del whatever it takes, esto no, la prima de riesgo en España no empezó a caer, y luego se vio que las consecuencias de la austeridad en países como Grecia fueron próximas, tuvieron un impacto similar al de la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces, todo eso ahora se ha aprendido. Ahora el Banco Central Europeo ha reaccionado muy deprisa. Europa está preparado rápidamente un plan fiscal, pero nos encontramos el otro día, leía una noticia que decía que el mundo está sentado sobre un barril de pólvora y ese barril de pólvora es la deuda. Los estudios que se han hecho para ver qué impacto tiene esos niveles de deuda sobre el crecimiento, yo recuerdo el famoso estudio de Rogoff y Reinhardt que decía que a partir del 90% de la deuda sobre el PIB esto se ralentizaba el crecimiento, y luego resultó que todos aquellos cálculos estaban basados en un Excel que tenía un error y que por tanto no valía nada lo que habían hecho, a pesar de que son dos economistas de talla internacional. Entonces, ahora España va a cerrar este año por encima del 120% de la deuda del PIB. Eso es de verdad un barril de pólvora. Eso, o sea, se puede titular así una noticia. no.
Innegablemente no. Mira, yo soy un escéptico de la relevancia de la deuda por muchas razones, ¿no? Y aquí hay una idea que, pero antes déjame que vaya un pelín detrás. Otra de las cosas que yo aprendí en el doctorado y que distingue esta especie de visión keynesiana simple de un mundo estático con una visión dinámicamente más compleja de un mundo de un mundo dinámico y incierto como el mundo en el que vivimos. Y por cierto, déjame que vuelva a repetir que Keynes no, es un hijo de su tiempo, como todo el mundo, y en los años 30 no teníamos la forma, las matemáticas necesarias para pensar en un mundo dinámico. Si la hubiera habido, no tengo ninguna duda que Keynes las hubiera aprendido de los primeros. O sea que, porque quede vaya eso por delante, pero bueno, tenemos que entendernos y hay un lenguaje, ¿no? Entonces, la política económica no se puede entender en términos de números, de si es 120 o 90. La hoja de Excel no es que estuviera mal porque se equivocó en sumar filas o columnas o multiplicarlas, no, está mal conceptualmente. No hay una hoja de Excel, hay sendas, hay unas sendas que van a ser impactadas por todo tipo de sucesos, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, el acuerdo o el desacuerdo en el Brexit, esas cosas que, por hablar de, hay dos clases de asuntos que van, de impactos que van a recibir estas sendas en el futuro. Unos programados, como son las elecciones de Estados Unidos, sabemos cuándo van a ocurrir, no sabemos el resultado ni lo que va a pasar después, ni las consecuencias del resultado. Brexit está programado, sabemos que va a ocurrir, no sabemos el resultado ni las consecuencias del resultado, y de aquí a Navidades van a pasar muchas cosas de las que hoy tú y yo no tenemos, ni tú ni yo, ni nadie en el planeta tiene ni idea, ¿ok? Otra cosa es que apostemos. Pues ahora yo apuesto que el Atleti va a meter 2 goles en el primer tiempo. Bueno, pues puedes acertar o no, porque eso pasará o no pasará. El Atleti no mete 2 goles en un tiempo desde la época de Cabezas, en el primer tiempo, no en uno cualquiera. En uno, ni en uno, ni en el primero, ni en el segundo. Okay. ¿Ves? Como sabía yo que esto del Atleti te iba a tocar en la médula. Bueno, ok. Entonces, son sendas, con lo cual no es una buena idea pensar en números. Y ahora la deuda. Mira, hay dos clases de deuda, la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública es contra los contribuyentes del futuro. Déjame y la inflación es un impuesto, ¿ok? Que es la otra manera de diluir el precio de la deuda. Si quieres, otra vez hablamos despacio de los detalles, con lo que se va a cobrar o en deterioro del gasto público, o en aumento de la recaudación, o en inflación. O en emisión, vamos, porque vivimos en este nuevo extraño mundo donde hay emisión sin inflación, ¿vale? Ya está. Y luego está la deuda privada. La deuda privada, la deuda de todos los demás que no son el sector público, que el sector público, por eso, en la medida en que monetices una parte de la deuda, estás cambiando deuda pública por billetes, por emisión. Y entonces, pues eso puede tener consecuencias inflacionarias y, por lo tanto, fiscales. Y si no hay inflación, o mientras no hay inflación, no va a ocurrir, ¿vale? Entonces está la deuda privada. Cada vez que alguien presta, que alguien tiene una deuda, que alguien firma un pagaré, alguien lo tiene que comprar. O sea, para que se produzca la deuda, tiene que haber un activo. O sea, y esta obsesión de la deuda es como mirar un balance con un solo ojo. Yo solo miro el pasivo. Bueno, pues mire usted. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Cuál es el tamaño óptimo de un pasivo? ¿Cuál es el número? ¿90% del Producto Interior Bruto? ¿100? ¿220? ¿Cuál es el número? Y la respuesta a esta es muy fácil. Mira, es muy fácil. Te voy a decir muy fácil. Hay dos números óptimos. Si el coste de tu pasivo es más pequeño que la rentabilidad de tu activo, el tamaño óptimo de tu balance es infinito. ¿Ok? Si tú te endeudas al 5% y eres capaz de prestar al 7%, el tamaño óptimo de tu balance es infinito. ¿Ok? Infinito. O sea, puedes endeudarte a lo que te dé la gana. Sí, porque la rentabilidad de tu activo es... Ahora viene el problema de... Siempre hay detalles. Bueno, y los plazos, Javier, está bien, sí, hay los descalces. O sea, que es solo para hacernos una idea, ¿vale? Y sí, o sea, es la primera aproximación que podemos refinar, pero no cambia nada el refinamiento. Y si la rentabilidad, y si el coste de tu pasivo es mayor que la rentabilidad de tu activo, el tamaño óptimo de tu balance es 0. ¿Ok? 0. Porque los balances no pueden ser negativos, es 0. El tamaño, tú no tienes que pedir ni un céntimo porque no pidas nada porque pagar. No vas a poderlo pagar. Y dices, vale. ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa que ahora habría que definir la rentabilidad de tu balance.
Con lo cual, eso te lleva a una polémica eterna en la economía. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuántos tipos de interés hay? ¿Qué tipos de interés? O sea, 1000 detalles que no hacen al caso. Ok, ¿qué ocurre? Pues dado que es difícil eso, los balances hacen acordeón. Cuando la rentabilidad del activo es mayor que el coste del pasivo, tienden a ampliarse y al revés tienden a concentrarse. Más la deuda pública, que va aparte. ¿Ok? Entonces ahora mismo la deuda privada no está aumentando. Lo que está aumentando es la deuda pública, que está siendo financiada por el sector privado de todo el planeta. ¿Quién está comprando los pagarés? Pues el sector privado. Ok, bueno, pues si yo te compro un pagaré y tú me dejas de pagar, es lo mismo que si me pones un impuesto, ¿comprendes? Porque ahora has metido al sector público. O sea, esto es un asunto de deuda pública y un poco de deuda privada, también, porque las empresas que están yendo a los ICOs, que están yendo a los ERTES, si la contrapartida de esa deuda es otra vez el sector público, pues es deuda pública, porque es con el sector público, ¿ok? Y si la contrapartida es el sector privado, que eso es lo que yo digo, que eso es lo que a mí no me preocupa y que tendremos que descontar, tendríamos que consolidar esas deudas, porque si hay un acreedor, si hay un deudor, hay un acreedor. Y hay más riesgo, hay riesgos de impago, ¿ok? ¿Y qué tendría que haber hecho Grecia? 100% Varoufakis. Ir al Club de París, decirle a Europa y a la banca alemana y a la banca francesa, tienen ustedes razón, me he endeudado mucho más allá de mis posibilidades, ustedes me han prestado y vamos al Club de París, que es donde y yo no voy a pagar nunca. Nos hemos equivocado, yo pidiendo y ustedes concediéndome, y vamos a compartir los costes entre los dos. ¿Okay? Ya, pero esto políticamente es poco presentable Espera. So what? Da igual, eso no es asunto mío. Yo soy economista. Tú me has preguntado si hay un límite, si hay un número mágico de la deuda y te he contestado, para resumir en 2 palabras. Primero, no hay números, hay sendas, ¿ok? Y nadie sabe cómo va a ser esta senda. Y en el momento en que crezca el PIB, la deuda, estos números de récord universal de la historia mundial, de que ya, en fin, universal, planetaria, no planetaria, mucho más, universal de deuda pública, España. Vale, genial. No. ¿Qué ha pasado? Acá hay una crisis. Ahí te tengo que decir que cuando empezó Clinton su mandato, esto heredó una deuda y un déficit que te decía, bueno, esto tardarán generaciones en devolverse. Y luego resulta que recuperó el equilibrio en una legislatura, porque efectivamente el crecimiento es si genera riqueza y un poco de inflación, al final todo eso se va desinflando, ¿no? Claro, o sea, al final los ratios, primero, si lo estamos midiendo, es distinto si estamos pensando en ratios o en miles de millones, porque el ratio la evolución de los ratios, la senda de estos ratios es muy dramática porque ha aumentado mucho el numerador, el déficit, y ha caído mucho el denominador, el PIB. Cuando el PIB se recupere, ese ratio no hay que hacer nada, se diluye, lo diluye. Déjame que no diga recupere, cuando el PIB rebote, ¿ok? Porque de verdad es que ya estoy deseando, nos quedan 12 días para hablar del 15% de crecimiento, no va a ser 15, desgraciadamente, me gustaría, el número redondo, del 12% del crecimiento del PIB español. Espero que el INE nos dé más de 10. O sea, realmente, yo quiero que sea más de 10 y en trimestral, que si lo quiero multiplicar, te voy a decir, mira, Miguel, esto es el 40% en términos anuales. Exacto. ¿Por qué? Vamos a anualizarlo. No, Javier, eso no es. Bueno, pues nada, pues no es. Pues es lo que tú quieras, porque ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Okay? Entonces, nos quedan 12 días. De verdad, mirando al futuro otra vez, que ya sabes que se ha arriesgado, esto va a pasar porque solo nos tienen que comunicar un dato. El T3 se ha terminado, gracias a Dios, ¿no? O sea, y ya está. Entonces, habrá dato. Y vamos a hablar tú y yo de cómo ha crecido la economía española un 10%, ¿ok? Y es muy fácil y lo podemos hacer ya. Pues porque en el T2 hubo 2 meses de cierre y en el T3 no. Ya está, fin de la historia. Entonces, va a haber rebote y automáticamente, ahora cuando tengas el rebote, tu deuda partido por PIB rebota, ¿ok? Entonces, volvemos al principio. Aquí vamos a ir a 2 sitios. Mira, ¿sabes cuál es el número que importa? Cuando cerremos 2020, ¿cuál va a ser cuánto PIB ha desaparecido? ¿El 10, el 8, el 12?
Cuando cerremos, y por cierto, otro apunte que me parece muy importante. Cuando las diferencias entre España e Italia son de décimas o de un punto en 10, o sea, es irrelevante. El PIB no mide las cosas así. La peor, no sé qué. Sí, claro, porque es un ranking. Y en un ranking siempre está la peor. Pero ¿a qué distancia de la segunda peor? Entonces, hay economías que van a caer en torno a un 10%. Hay economías que van a caer en torno a un 5% y China va a crecer. Ya está, eso es lo que nos ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ¿ok? ¿Y eso qué dice? Bueno, pues nada, ¿y quién está peor? Pues todas parecidas, porque es que no hay nada mágico en cero, en positivo y negativo. Es que China crecía al 6 y si crece al 1 ha perdido 5 puntos de crecimiento, ¿comprendes? Y si Estados Unidos crecía al 1 y crece al 4, ha perdido 5 puntos. Le ha ido igual que a China, porque ha perdido 5 puntos de crecimiento. Y si España no se, pues ha perdido 10 puntos de crecimiento. Ok, vale, ya lo veo. Ya veo que no hay nada mágico de China, la única que ha crecido. Pues sí, China ha crecido y tiene una recesión de caballo que es 5 puntos menos que su tendencia. Entonces, ¿ha crecido? Pues bueno, porque lo has puesto, porque dio al cero, porque no llegó al cero, pero es Claro. una auténtica tragedia para China crecer al 1. ¿Okay? Y ni las predicciones más violentamente pesimistas hubieran dicho que China antes del COVID, hubieran dicho que China en 2020 iba a crecer al 1. ¿Okay? Nunca jamás, nadie, ni los más, nadie. ¿Okay? Bueno, entonces, al final, y volviendo atrás, la otra pregunta es, y al final de 2021, Javier, ¿dónde vamos a estar? ¿En 90? ¿En 95? ¿De qué? Del nivel de diciembre de 2019. Mira, esta situación es tan excepcional, volviendo a la crisis, que al final de 2019 es como si hubiera una muralla china, pero absolutamente impenetrable. Hay dos universos estadísticos, hasta diciembre de 2019 y después. ¿Ok? Y después, entonces la memoria es, vale, ¿cuándo volveremos a ese nivel? Nadie lo sabe. ¿Vamos a tardar más de lo previsto? Pues sí, viendo más de lo previsto, claro que es más de lo previsto. ¿Más de lo previsto cuándo? ¿Ok? Porque resulta que hoy el fondo nos ha dicho, vamos a crecer más, o sea, la crisis va a ser menos grave de lo previsto en abril. Perdón, de lo previsto en junio. O sea, en junio agravó la predicción, esto va a ser peor de lo que yo había previsto en abril. Y ahora te está diciendo, esto no va a ser tan malo, lo peor ya ha pasado, tan malo como lo que yo había previsto en julio. Eso es lo que te ha dicho. No va a ser tan malo como lo que yo había previsto en julio. ¿Okay? Va a ser muy malo, pero no tan malo. Muy malo, pero no tan malo. ¿Okay? Claro, Y en el 2021, lo que va a importar, vuelvo a decirte, y esto me importa mirando al futuro. ¿Tú qué ves? Yo veo, ahora ya estamos empezando a pensar, ¿qué va a pasar en Navidades? La campaña de Navidades importa, pero la campaña determinante para la economía española es verano del 21. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llegar al verano del 21? ¿Cuántos turistas van a venir? ¿Cómo vamos a viajar? ¿En qué situación epidemiológica vamos a estar en verano del 21? Eso para mí es, a lo mejor tampoco es exactamente el límite absoluto, porque dependerá de cómo le vaya a los demás en verano del 21. Y como estamos viendo que al final lo que ha pasado en esta segunda ola es que España se ha adelantado y nada más. O sea, los otros pues, van a tener lo parecido. Se van a aprender con nosotros, no, son 25 contagios por vale, 25, 3, 2, medio o 50, los que tú quieras, pero es parecido. Entonces, ese lo veo yo que es el resultado. Y lo que tenemos que empezar a pensar es, ¿cómo vamos a llegar el verano de 2021? ¿Cómo vamos a acabar 2021? ¿En qué número? ¿95? ¿92? ¿98? Y eso va a medir el impacto macro de esta crisis, que es distinta absolutamente. Esto no es un ciclo. O sea, es distinta como todas las crisis claro. son distintas. Y la de 2008 también distinta. ¿Y cuál fue la anterior distinta? La de 1929. Y después han venido parecidas, mucho más parecidas, ¿no? Ciclos con sus cosas, ¿no? La caída del muro, el ataque a las torres, la caída de las .coms, o sea, ¿no? Las grandes crisis mundiales pues han tenido sus circunstancias, pero han sido más parecidas. Sí, pero efectivamente había digamos, un patrón
que era el de la Gran Depresión, que fue una crisis cuya profundidad se debió probablemente, no probablemente, sino sin duda a la mala gestión. Y yo recuerdo que a finales de los 90 Bob Lucas decía que ese tema ya no volvería a repetirse, que una recesión como la de la Gran Depresión, y que fue lo que generó la polémica con Paul Krugman, que escribió su libro del retorno de la Gran Depresión, etcétera, etcétera. Pero es verdad que los errores que se cometieron en el 29, de esos hemos aprendido, y estamos en una situación diferente y que exige una gestión probablemente distinta. Yo solo por poner dos citas, digamos, literarias para poner en contexto lo que nos está pasando, leyendo una novela de Graham Greene que se llamaba El final de la Fer, es una historia, un romance que tiene lugar en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, y entonces te das cuenta de cuando nuestros políticos utilizan una metáfora belicista para referirse a esta crisis, dices, no, no, una guerra de verdad fue lo que tuvieron estos señores, que se acostaban, oían las sirenas y como no llegasen a tiempo al refugio, pues igual no lo contaban. Y la otra anécdota es la famosa peste antonina de la época de Marco Aurelio, que duró 15 años y que acabó con el propio emperador Marco Aurelio. No se sabe exactamente qué fue, se sospecha que era una viruela, pero que nos da una idea. 15 años duró la peste antonina cuando tú dejas, lo digo para todos aquellos que dicen que, bueno, que la inmunidad de cordero, de rebaño, que todas estas cosas, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues si uno deja que las cosas sigan su curso natural, el resultado se obtiene al cabo de 15 años. Lo digo porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho un comunicado esta semana alertando contra quienes piensan que por ahí pueda ser una vía. Y solamente ya has sacado a lo largo una cita que siempre se me ocurre de Fabián Estapé, que decía cuando tú mencionabas todos estos, el récord y no sé qué, y el ranking, y es verdad, Fabián Estapé solía decir que en macroeconomía las décimas no cuentan y que, en fin, que estos son aproximaciones. O sea, cuando se dice la economía de China creció un 6,2%, bueno, pues en fin, es lo que te da el modelo, hay que hacerlo con matemáticas y te sale un decimal, pero en fin, que hay que ser consciente de que lo que te están es reflejando una realidad. Y del mismo modo, los datos estos, que toda esta estadística que se utiliza es para ver si la economía funciona o no funciona. Es decir, cuando decíamos la economía crece tanto, tiene un déficit de tanto, una inflación de tanto, lo que tú estás es tratando de evaluar qué es lo que está pasando en el interior del motor económico. Pero cuando decimos ahora que la economía cayó en el segundo trimestre un 20%, un 14%, lo que fuera, esto en realidad no está, sabes que el motor económico está bien. Lo que ha pasado es que el coche se ha parado porque hay una muralla china, como si dijéramos, delante, que es la pandemia. Pero un tema que tú has sacado a relucir varias veces y del que sin duda tienes ganas de hablar es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Brevemente, pero porque es un tema que recogeremos ya la semana que viene, porque estamos ya en vísperas de las elecciones. Tú, Trump, ¿cómo ves la gestión económica? Mira, ahí saludamos a... ¿Cómo ves la gestión económica de Trump y qué crees que va a pasar en las elecciones y qué consecuencias va a tener eso? Ya has visto que Bruno ha decidido que ya no se nos ha acabado la hora. Yo Sí, creo que tiene es razón. un indicador, ¿eh? Es un indicador. Que lo dejemos para el domingo que viene, ¿no? Bruno. Pero es una buena pregunta y además me gusta quedarme con el comodín del público, de Bruno en este caso, porque lo quiero pensar. O sea, realmente lo quiero pensar un poco y no tengo una respuesta trivial a esa pregunta. Va a requerir matices y lo vemos la próxima vez, si te parece. Muy bien, pues lo dejamos aquí.